Como les decía, hoy 18 de octubre tiene lugar el Día Mundial de la Menopausia. La periodista y fundadora de No Pausa, Miriam Di Paoli, que ha recibido más saludos que en una kermés, hoy de Martín Fablet, de Gabriel Rossmann, está en contacto con Buen Día. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buen día, muchísimas gracias por recibirme. Sí, la verdad que tengo muy buenos amigos en Uruguay. Bueno, muy bien, y gracias por atendernos. Y bueno, contanos esto de No Pausa, ¿no? La necesidad de visibilizar todo el tema vinculado al climaterio y la menopausia con perspectiva de género para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Acá estamos hablando de una temática bastante interesante que hace parte de nuestra biografía hormonal. O sea, toda persona que menstrua alguna vez en su vida va a dejar de menstruar. Pero ¿cuál es el gran problema? De ese tema no se habla. Entonces nosotras, mujeres, a partir de nuestros 40 años, cuando empiezan a bajar nuestras hormonas, empezamos a tener síntomas y no logramos relacionar los síntomas con una etapa natural de la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Los síntomas? No, la desinformación. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos un gran periplo por médicos creyendo que estamos teniendo enfermedades cuando en realidad la única cosa que nos está sucediendo es una caída natural de los estrógenos que vienen de la mano de algunos síntomas, la gran mayoría controlables y que no tendría por qué impactar nuestra calidad de vida. Entonces acá lo que estamos viendo es una cosa bastante interesante. Estamos viviendo más, pero todavía no estamos hablando de todo ese tercio de nuestras vidas que vamos a pasar a partir del día de nuestra menopausia, que tiene, queramos o no, impacto en nuestra calidad de vida. O sea, tenemos que hablar de menopausia, tenemos que naturalizar esa etapa de la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy, cuando nos atraviesa el climaterio, y acá les voy a contar una novedad y quiero que levanten la mano ahí en... ¿Quién ya sabía que menopausia es un día de nuestras vidas? Yo. Menopausia es el día que Y el cae médico. la última... ¿Vos sabías eso? Ah, bueno, Martín Fablet sabía porque Sí, yo le obvio. conté. O sea, el proceso es el climaterio, la menopausia es la última menstruación. Exactamente, es el Claro. último, el día que cae la última gota. Entonces, ¿por qué para mí personalmente y para No Pausa, que es una organización que tenemos en Latinoamérica para visibilizar esa etapa de la vida de la mujer, no estamos muy a favor del Día Mundial de la Menopausia? Porque no podemos reducir una etapa que dura alrededor de 10 años en la vida de una mujer, cuando está en el auge de su capacidad intelectual, está en el lugar de trabajo, está liderando proyectos. Muchas han decidido tener familia, muchas están cuidando de sus familias. Nos atraviesa como un cáncer en medio de una guerra y no sabemos lo que nos está sucediendo. Hoy día una mujer atraviesa su climaterio, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, no Miriam Di Paoli, de la misma manera que nuestras abuelas atravesaban la menarca, ¿no? La primera menstruación, que miraban la bombacha con la sangre y decían, me voy a morir. Hoy, 70% de nosotras llega a esa etapa sin información suficiente para que no impacte nuestra calidad de vida. Miriam, si pero... ustedes me dejan, yo puedo seguir hablando 3 horas. Miriam, eso, no sé, ¿no es un poco una generalización? No sé, yo no lo percibo así como médico acá en mi país, por ejemplo, ¿no? Y más, digo, cuando uno de alguna manera fomenta no solamente a la mujer, sino al hombre, al niño, adolescente, no importa la etapa de la vida en la cual estemos transcurriendo, a la consulta periódica con el profesional. Digo, y una mujer dentro de determinado periodo de su vida, después de los 40 años, que empieza con determinada sintomatología, si asiste a los controles periódicos, el médico es quien obviamente le va a plantear o a informar respecto a ese periodo que empieza a transitar del climaterio. Entonces, voy a hacer un llamado de atención a la comunidad médica, no Bien. solo la de Uruguay, sino de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Eso es un estudio de la Johns Hopkins con la Organización Mundial de la Salud. El 80% de los médicos no se sienten cómodos en hablar de climaterio menopausia con sus pacientes, y un 20% reconoce que no tiene información suficiente para acompañar a sus pacientes. Hablo de médicos formados en ginecología. Menopausia, climaterio, hoy día es una subespecialización de la ginecología. Es nada más que una clase durante la especialización, un cuatrimestre en la especialización de ginecología y 2 clases durante la facultad de medicina. No me parece que los profesionales estén preparados para acompañarlos en un tercio de nuestra vida cuando dejamos de tener nuestra capacidad reproductiva. Claro. Hoy una mujer tarda en media entre 1 año y 1 año y medio
para empezar a tener los síntomas y tener el diagnóstico de que está atravesando la perimenopausia. Desafortunadamente, lo que se gustaría que fuera, no lo es. Hoy una mujer como yo, que tengo 52 años, voy a un médico, por ejemplo, porque estoy teniendo un desgarro, y ese médico no hace ningún tipo de interconexión entre el desgarro y la caída de mis estrógenos. Claro. O sea, te hablo en primera persona y con la voz de más de 170.000 mujeres que son parte de la comunidad menopausa, con las cuales interactuamos todos los días. Miriam. ¿No? También ¿Cómo? Sí, decime, y esto que vos decís de no tener información, de no hablar, de que existan ciertos tabúes y no se naturalice esta etapa de la vida, ¿qué consecuencias les trae a las mujeres, por ejemplo, en sus casas o en sus trabajos? O en su vida cotidiana. En su vida cotidiana. ¿Qué se puede mejorar con esto de la comunicación y la información? Acá ustedes que son periodistas como yo también soy periodista, sabemos que información es poder. Información es lo único que nos permite decidir. Y frente al climaterio menopausia, como entramos en el climaterio, empezamos a tener los primeros síntomas mucho antes de lo que creemos, ¿no? Porque todavía menopausia está atada a una idea de vejez. Y hoy una mujer a sus 45 años está muy lejos de la idea de una persona vieja. Esa desconexión hace que esa mujer empiece a buscar, por ejemplo, si ha aumentado mucho sus migrañas, si está teniendo grandes olvidos, tiene mucha irritabilidad. Por la irritabilidad va a buscar un psicólogo, un psiquiatra. Si está con muchos dolores de cabeza, casi siempre le terminan hasta haciendo un PET scan, como fue mi caso. Y no hay una conexión, gracias a la desinformación, entre la etapa y los síntomas. O sea, aquí lo que nosotros invitamos es que hablemos de climaterio, hablemos de menopausia. ¿Por qué? Porque también nos puede ayudar muchísimo en nuestras relaciones de pareja, independiente de la orientación que tengamos, nos puede ayudar muchísimo en nuestras relaciones laborales. Por ejemplo, hoy una mujer, por tener un sofoco en su lugar de trabajo, no tendría por qué avergonzarte. Tendría que poder decir, este es un sofoco, dura entre 30 segundos y 1 minuto y medio, no pasa nada, no disminuye mi capacidad laboral, siendo que hoy día esa persona, la gran mayoría de las veces, todavía lo vive en silencio y en mucha soledad. Bien, tenemos que empezar a normalizar esas conversaciones. Bien, lo que vamos a hacer entonces, justamente para, basándonos en lo que nos estás diciendo, es justamente seguir hablando otro día que no sea el 18 de octubre del año que viene de este tema, por todo esto que hemos conversado en esta charla. Miriam, te agradecemos enormemente el contacto. Muchísimas gracias por el espacio. Les dejo un saludo muy grande. Que pases muy bien. Gracias. Y saludos a Padura. Bueno, muy bien, también se lo digo. Esto es una kermés, no hay caso, todo el mundo se sabe.